Nadie daría crédito a la idea de que los procesos psíquicos del hombre común tienen alguna importancia. Creemos que solo importa lo que tiene en su cabeza, y mientras esté bien alojado y alimentado, no parece relevante ahondar más. Este es el gran error. A menudo creemos que el mundo externo contiene las respuestas a nuestras preguntas más profundas, pero es en los recovecos ocultos de nuestra propia psique donde se encuentran las respuestas reales. El hombre común o la mujer, bien alimentados y bien alojados, rara vez piensan en la importancia de su mundo interior. Esta es la gran paradoja de la vida moderna. Solo enfrentando este mundo interior, al confrontar la sombra que tan a menudo negamos, podemos descubrir la verdad sobre quiénes somos realmente. Este es el proceso de individuación, el viaje hacia la plenitud. Robert A. Johnson, un autor estadounidense y analista junguiano, experimentó un evento cercano a la muerte a los 11 años en un accidente automovilístico, y desde entonces su vida cambió radicalmente. Durante ese accidente se encontró con un mundo dorado extático. A través de la terapia, comprendió que sin sus facultades internas no podría percibir lo que realmente valoraba. Johnson enfrentó muchas dificultades en su vida, encarnando a menudo el arquetipo del tonto inocente. Su frecuente confrontación con la vida y la muerte lo llevó a buscar consuelo en la exploración de su mundo interior, lo que se convirtió en su salvación. La experiencia cercana a la muerte de Robert revela la conexión cuántica entre el mundo interior y exterior. Esta experiencia lo llevó a comprender la importancia de enfrentar su propia sombra, un principio fundamental de la psicología junguiana. Honrar y aceptar la sombra es una disciplina espiritual profunda, ya que la sombra es sagrada y forma parte esencial de nuestra vida. Un encuentro decisivo con Carl Jung moldeó profundamente la vida de Johnson. Jung aconsejó a Johnson pasar la mayor parte de su tiempo solo, en un espacio reservado exclusivamente para el trabajo interior. Le dijo que el inconsciente lo protegería y le proporcionaría todo lo necesario en su vida. Su único deber, le explicó Jung, era hacer su trabajo interior sin preocuparse por los logros externos, ya que lo importante era contribuir a la evolución del inconsciente colectivo. A lo largo de su vida, Johnson enfrentó momentos de gran introspección. A los 54 años, sintiéndose perdido y buscando un propósito, emprendió un viaje a la India. Exhausto y desanimado, mientras miraba desde la ventana de su hotel, experimentó una revelación. El mundo dorado que había visto de niño reapareció ante él. Comprendió que este estado de conciencia siempre estuvo presente, no era algo que pudiera producirse o ganarse, sino que era un estado al que cualquiera podía acceder en cualquier momento. Robert concluyó que lo que las escrituras llaman el reino de los cielos no es un lugar o un tiempo literal, sino un estado de conciencia que está siempre presente y al alcance de todos. Esta revelación cambió profundamente su vida y su visión sobre el propósito de la existencia. Todas las obras de Robert, incluidas las de poseer su propia sombra, enfatizan que la verdadera esencia de la vida se encuentra dentro de uno mismo. La tarea crucial es la exploración interna, ir más allá del ego para confrontar la sombra, que Jung definió como la parte de nosotros mismos que no reconocemos o evitamos en el inconsciente. Muchos malinterpretan la sombra, viéndola como algo malo que debe evitarse. Sin embargo, Jung enseñó que la sombra no es una fuerza externa, sino un aspecto intrínseco de nuestra psique. No es algo separado de nosotros, ni es el diablo, sino una parte de quienes somos. Evitarla es negar una parte de nosotros mismos. En las etapas iniciales de una relación, generalmente hay mucha proyección involucrada. Esto es lo que causa muchas de las peleas y malentendidos entre las parejas. Uno puede hacer demandas que el otro no puede cumplir, y viceversa. Estos conflictos son el resultado de la proyección de aspectos inconscientes, como el ánima y el ánimus, cruzándose como espadas. Si las personas no huyen de estos conflictos, sino que los resuelven y recuperan lo que proyectan en el otro, la relación puede alcanzar un nivel más profundo. Marie-Louise von Franz, una destacada analista junguiana, explicó que a menudo proyectamos nuestra ánima, nuestro lado femenino inconsciente, en los hombres, o nuestro ánimus, el lado masculino inconsciente en las mujeres sobre los demás,
lo que puede llevar a conflictos y malentendidos. Von Franz subrayó que nuestra sombra también juega un papel crucial en estas proyecciones. Al reconocer e integrar tanto el ánima animus como nuestra sombra, no solo sanamos nuestras relaciones, sino que también logramos un equilibrio interno más profundo y un crecimiento personal. Al igual que Robert Johnson enfrentó su sombra, todos debemos recuperar esos aspectos ocultos de nosotros mismos. Este trabajo interno es crucial para el crecimiento personal y para formar conexiones auténticas y significativas. Cada uno de nosotros tiene una sombra, tanto en el sentido metafórico como literal. Esta sombra señala las cualidades que nos faltan y los aspectos de nosotros mismos que aún no hemos abrazado. Refleja partes no reconocidas de nuestra psique, ya sea ira reprimida, vulnerabilidad oculta o confianza no expresada. Al integrar conscientemente estos elementos de la sombra, podemos restaurar el equilibrio y transformar estos aspectos ocultos en fuentes de fortaleza interior, permitiéndonos vivir una vida más plena y auténtica. Nuestras sombras contienen tanto nuestras debilidades más ocultas como nuestras mayores fortalezas. El desafío no es evitarlas, sino integrarlas. En el mundo actual, las redes sociales nos animan a mostrar solo nuestro yo más pulido, ocultando cualquier rasgo que pueda ser percibido negativamente. Por ejemplo, alguien puede ocultar su vulnerabilidad para parecer fuerte, pero al hacerlo, también suprime su capacidad de empatía y de conexión auténtica. Reconocer y compartir la vulnerabilidad puede ser una forma de forjar relaciones más profundas y fomentar la autenticidad. Cuando reprimimos ciertos rasgos, no desaparecen. En cambio, se vuelven parte de nuestra sombra, esperando ser reconocidos. Mientras tanto, proyectamos esta sombra sobre los demás. Si no somos conscientes de este hecho, podemos encontrarnos en conflicto con nosotros mismos y con los demás. Las personas pueden ver nuestras sombras antes que nosotros mismos, lo que puede provocar tensión en nuestras relaciones. Negar nuestros verdaderos sentimientos para evitar conflictos o para parecer agradables es una forma de proyectar estas emociones reprimidas sobre los demás. Jung enseñó que debemos aceptar que somos capaces tanto de lo bueno como de lo malo. Negar nuestra oscuridad es negar la mitad de nuestra identidad. La sombra no es nuestra enemiga, sino un aliado que contiene el oro esperando ser integrado en nuestro ser. Se vuelve peligrosa solo cuando la ignoramos, pues toma el control y puede arrastrarnos a comportamientos neuróticos. La santidad no se trata solo de la bondad, proviene de la unión del bien y el mal. Pero ¿cómo se forma y desarrolla la sombra? ¿Por qué tiene tanto impacto en nuestras vidas? Cuando suprimimos o rechazamos ciertos rasgos, estos se acumulan en los rincones más oscuros de nuestra personalidad, formando lo que llamamos la sombra. Con el tiempo, la sombra adquiere vida propia. Si se acumula más energía que el ego, puede explotar de forma destructiva. En 1940, Jung escribió en el Libro Rojo que la amenaza de ser devorado por el inconsciente refleja el peligro de que la conciencia recién adquirida sea absorbida nuevamente por la sombra instintiva. La sombra es, por naturaleza, la parte de nosotros mismos que desconocemos. Los demás a menudo ven nuestra sombra antes que nosotros mismos. Esta comprensión es clave para entender su papel en nuestras vidas, tanto como guía como fuerza con la que debemos lidiar. Nacemos completos, pero la cultura nos obliga a vivir solo partes de nuestra verdadera naturaleza, dividiéndonos en ego y sombra. La cultura actúa como un gran nivelador, no solo suprimiendo nuestros lados oscuros, sino también enterrando el oro dentro de nuestra personalidad. Así como el mundo dorado contiene tanto luz como oscuridad, también debemos reconocer los aspectos positivos y negativos de nuestra psique. Esta división entre luz y oscuridad se remonta a mitos antiguos, como el mito egipcio de Osiris, quien debía ser reensamblado para recuperar su poder. De manera similar, en la tradición cristiana, la historia del Jardín del Edén simboliza la adquisición del conocimiento del bien y del mal, lo que crea una división en la naturaleza humana. En este contexto, la sombra puede verse como el pecado, mientras que el yo refleja la figura de Cristo como Redentor. Cristo también puede verse como una representación de Osiris,
quien se levanta de la fragmentación para convertirse en un ser completo, o como el Cristo gnóstico, cuya misión es restaurar la luz divina oculta en nuestro interior. Estos mitos ilustran una verdad universal. La plenitud surge al enfrentar la sombra, una parte necesaria del desarrollo humano. Al reconocer nuestra sombra, reducimos la proyección y contribuimos menos a la sombra colectiva del mundo, que alimenta la división y el conflicto. Al hacer este trabajo, nos preparamos para alcanzar la mandorla, el lugar de plenitud en la conciencia. En su obra Poseer tu propia sombra, Robert Johnson reflexiona sobre un principio clave que aprendió de Jung. Cuando se le preguntaba al Dr. Jung sobre el futuro de la humanidad, él siempre respondía que si suficientes personas hacían su trabajo interior, podrían superar cualquier emergencia. La mandorla representa esta pacificación interna, un símbolo de totalidad. Para explicar este concepto, Johnson utiliza la analogía de una bellota, que crece hasta convertirse en un roble. Al igual que la bellota, nosotros también debemos desarrollarnos y enfrentar nuestras sombras para convertirnos en seres completos. Este proceso es parte de la individuación, enfrentarnos a nuestro propio caos interno para restaurar el equilibrio y realizar nuestro verdadero potencial. Este trabajo interior no se trata solo de integración, sino que es esencial para el crecimiento personal y la creación de conexiones auténticas y significativas. Robert Johnson señala que las personas suelen resistir los aspectos nobles de su sombra con más vigor que los aspectos oscuros. Es más fácil reconocer nuestros defectos que aceptar nuestra propia grandeza. El oro de la sombra está relacionado con nuestro llamado superior, y aceptarlo puede ser una tarea aún más desafiante que enfrentarnos a nuestros demonios internos. A menudo, las personas necesitan momentos de profunda angustia emocional o psicológica para descubrir este oro interior. Este proceso refleja el arquetipo del sanador herido, quien encuentra sabiduría y sanación a través de su propio sufrimiento. A medida que maduramos, nuestro ego y nuestra sombra se definen más claramente, moldeados por un sistema de lo correcto y lo incorrecto. La tarea espiritual es restaurar esta totalidad de la personalidad, reconectando las partes fragmentadas de nuestro ser. Johnson escribe que la primera mitad de la vida está dedicada a adquirir habilidades, formar una familia y disciplinarse de muchas maneras. Sin embargo, la segunda mitad de la vida está dedicada a restaurar la totalidad y a santificar la vida. Al entrar en esta segunda etapa, el enfoque cambia del logro externo a la restauración interna, buscando un equilibrio entre el ego y la sombra. Para ilustrar este proceso, Johnson utiliza la imagen de un balancín, donde la personalidad se equilibra entre cualidades aceptables e inaceptables. Ninguna cualidad es completamente descartada, sino que oscila entre los dos lados del balancín. Para mantener el equilibrio psíquico, el peso debe distribuirse de manera equitativa. Si nos inclinamos demasiado hacia un lado, el otro lado debe equilibrarse con el mismo peso. De lo contrario, corremos el riesgo de caer en crisis emocionales o cambios de humor. Este principio refleja cómo la psique, al igual que el cuerpo, debe mantener un equilibrio interno para lograr la estabilidad. Así como en la alquimia se busca la reconciliación de los opuestos para lograr la transformación, también debemos buscar la integración de nuestra luz y nuestra sombra para alcanzar el equilibrio espiritual. Esta idea está simbolizada en la tabla esmeralda, que enseña el equilibrio de los opuestos en el proceso de la alquimia espiritual. Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Esta frase refleja la interconexión entre la creación y la destrucción, entre el universo y el alma. En el taoísmo, el símbolo del yin-yang encarna esta realidad. El yin, la fuerza receptiva y oscura, y el yang, la energía activa y brillante, no solo están interconectados, sino que también dependen uno del otro. La vida se mueve a través de la polaridad, creación y destrucción, luz y oscuridad. La naturaleza prospera en esta danza entre los opuestos, y al igual que en la naturaleza, nosotros también debemos encontrar el equilibrio entre la luz y la oscuridad dentro de nosotros mismos. El equilibrio entre el ego y la sombra es la clave para alcanzar esta armonía interna.
No podemos tener una vida creativa sin enfrentar la destrucción, ni podemos avanzar sin aceptar tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. Aceptar la totalidad de nuestra psique es aceptar que tanto la luz como la oscuridad son necesarias para la transformación y el crecimiento personal. Al reconocer nuestra sombra, podemos acceder a una energía profunda que, de otro modo, permanece bloqueada. Esta energía puede ser utilizada para lograr nuestras metas y avanzar en nuestro desarrollo personal. Sin embargo, si no la integramos, puede manifestarse de manera destructiva, creando caos en nuestras vidas. La transformación espiritual requiere abrazar tanto la luz como la oscuridad. Al igual que el alquimista que transforma los metales en oro, nosotros también debemos transformar los aspectos oscuros de nuestra psique en fuentes de fortaleza interior. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo de confrontación e integración de nuestra sombra. Solo cuando abrazamos ambos aspectos de nuestra naturaleza, podemos experimentar la verdadera totalidad. El ego y la sombra no son enemigos, sino partes complementarias de nuestra psique que deben trabajar juntas para mantener el equilibrio. El verdadero desafío no es evitar la oscuridad, sino integrarla para vivir una vida más plena y auténtica. Al hacer este trabajo, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también contribuimos a sanar las heridas colectivas de la humanidad. Johnson explica que uno de los mayores retos en este proceso es enfrentar las proyecciones que hacemos sobre los demás. Cuando proyectamos nuestras sombras en los demás, les atribuimos cualidades que en realidad forman parte de nosotros mismos. Este proceso es inconsciente, pero puede ser extremadamente dañino si no lo reconocemos. Las proyecciones nos permiten ver aspectos de nosotros mismos que no reconocemos conscientemente. Sin embargo, cuando no estamos conscientes de estas proyecciones, corremos el riesgo de dañar nuestras relaciones y a nosotros mismos. La clave es recuperar las proyecciones y asumir la responsabilidad por los aspectos de nuestra sombra que hemos colocado sobre los demás. Este proceso nos lleva a una relación más auténtica con nosotros mismos y con los demás. En sus escritos, Johnson explica que las proyecciones pueden colapsar de dos maneras. Una relación puede disolverse por completo o puede evolucionar hacia una verdadera conexión, más allá de las proyecciones. Cuando esto sucede, las personas dejan de ver en el otro lo que quieren ver y comienzan a conocer realmente a la persona tal como es. Johnson también nos recuerda que cuando negamos nuestra sombra, esta se vuelve más peligrosa. Se manifiesta de formas inesperadas, afectando nuestras vidas de maneras que no comprendemos. La sombra se convierte en una fuerza poderosa cuando no la reconocemos conscientemente, lo que puede llevarnos a comportamientos destructivos. Un ejemplo de esto es el desequilibrio que se crea cuando alguien reprime ciertos aspectos de su personalidad para ajustarse a las expectativas de la sociedad. Esto puede generar una división interna que se manifiesta en forma de crisis emocionales o cambios de humor extremos. Cuanto más ignoramos nuestra sombra, más fuerza adquiere, hasta que finalmente se expresa de manera destructiva. El trabajo de la integración de la sombra es esencial para evitar este tipo de conflictos. Al aceptar tanto nuestros aspectos positivos como negativos, logramos un equilibrio interno que nos permite vivir de manera más auténtica. Al integrar estos elementos, no solo restauramos nuestro propio equilibrio, sino que también contribuimos a la sanación de la sombra colectiva. Johnson nos recuerda que la sombra no es simplemente la parte oscura de nosotros mismos, también contiene nuestras mayores fortalezas y nuestro oro interior. Este oro es nuestro potencial sin explotar, nuestras habilidades y talentos que no hemos reconocido completamente. Ignorar este oro puede ser tan dañino como ignorar los aspectos más oscuros de nuestra psique. A menudo, necesitamos momentos de profunda crisis para descubrir este oro interior. La angustia emocional o psicológica nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y enfrentar las partes de nuestra psique que hemos evitado. En muchos casos, es a través del sufrimiento que encontramos nuestro verdadero propósito y las fuentes de nuestra fortaleza. La integración de la sombra es un proceso continuo y nunca está completamente terminado.
A medida que maduramos y nos desarrollamos, enfrentamos nuevos desafíos y descubrimos nuevas partes de nosotros mismos que deben ser integradas. La clave es estar siempre dispuestos a mirar hacia adentro y aceptar tanto la luz como la oscuridad. A lo largo de la historia, los mitos y las religiones han abordado este proceso de integración de la sombra. En el mito de Osiris, por ejemplo, el dios debe ser reensamblado para recuperar su poder. De manera similar, en la tradición cristiana, la historia de la crucifixión y resurrección de Cristo simboliza la necesidad de confrontar el sufrimiento y la oscuridad para alcanzar la redención. Estos mitos nos enseñan que la integración de la sombra no es un proceso fácil, pero es esencial para nuestro crecimiento personal y espiritual. Al enfrentar la oscuridad dentro de nosotros, no solo nos liberamos de sus efectos destructivos, sino que también recuperamos nuestra plenitud y nos acercamos a la autorrealización. Carl Jung enseñó que el encuentro con la sombra es uno de los momentos más importantes en el desarrollo de la personalidad. Este encuentro nos permite trascender el ego y conectar con el inconsciente colectivo, lo que abre nuevas posibilidades de crecimiento y transformación. Sin embargo, este proceso requiere valentía, ya que implica confrontar los aspectos de nosotros mismos que preferimos evitar. En su libro Poseer tu propia sombra, Johnson describe cómo este proceso es fundamental para nuestro bienestar psicológico y espiritual. Nos enseña que no podemos vivir completamente en la luz, ni completamente en la oscuridad. Debemos encontrar un equilibrio entre ambos, ya que la luz y la oscuridad son parte de la misma realidad. El discurso de Carl Jung al clero suizo se erige como una de sus presentaciones más profundas y esclarecedoras. Proporciona una visión profunda de la condición humana, los dilemas morales que enfrentamos y el camino hacia la verdadera sanación y el autoconocimiento. En su esencia, esta conferencia enfatiza la necesidad humana fundamental de aceptación, no solo de los demás, sino, más críticamente, de nosotros mismos. Jung nos insta a enfrentar las partes más oscuras de nuestra psique, transformándolas y superándolas a través de esta confrontación. Comienza destacando una realidad simple pero poderosa. Las personas a menudo olvidan que incluso los médicos, dedicados a sanar, no están exentos de dilemas morales y molestias. Jung señala que ciertas confesiones de los pacientes pueden ser difíciles de aceptar para los médicos, subrayando un desafío universal al tratar con la vulnerabilidad de otro, especialmente cuando revela algo profundamente perturbador. Es natural distanciarse, pero Jung sostiene que la sanación genuina es imposible sin aceptar los aspectos más oscuros de una persona. Esta aceptación va más allá de simples palabras o reconocimientos intelectuales. Requiere una profunda reflexión y un sentido profundo de compasión y comprensión. Esto nos lleva a uno de los conceptos más innovadores de Jung, la necesidad de que el sanador, el guía o el compañero confronte y acepte su propio lado oscuro. Afirma que si un médico desea guiar o acompañar a alguien, debe resonar con la psique de esa persona. El juicio, ya sea explícito o implícito, crea distancia, aísla a la persona que necesita ayuda y refuerza su vergüenza. En cambio, lo que se necesita es una objetividad imparcial, que no sea fría o distante, sino que encarne un profundo respeto por los hechos, por el individuo que sufre y por la complejidad de su vida. El uso de la palabra acertijo por parte de Jung subraya que la vida de cada persona es un enigma, una mezcla compleja de experiencias, elecciones y fuerzas inconscientes. Abordar a alguien con objetividad imparcial honra esta complejidad, requiriendo humildad y un reconocimiento de lo divino, no de manera dogmática, sino como una presencia invisible que moldea la existencia humana. Jung articula esto hermosamente cuando dice que una persona verdaderamente religiosa percibe en todo la presencia invisible de la voluntad divina. Esta perspectiva eleva la sanación a un esfuerzo sagrado, enfocándose
no solo en reparar lo que está roto, sino en participar en el profundo misterio de la vida de otro. Uno de los pasajes más impactantes de la conferencia es la afirmación de Jung de que el cambio es imposible sin aceptación. Argumenta que la condena no libera, sino que oprime, desafiando la tendencia común de juzgar y rechazar lo que encontramos desagradable o inaceptable en los demás y en nosotros mismos. Jung identifica una paradoja. Al condenar a otros, nos convertimos en sus opresores, negándoles el espacio para crecer, sanar y transformarse. De manera similar, condenar partes de nosotros mismos nos convierte en nuestros propios opresores, fragmentando nuestra psique y obstaculizando nuestro crecimiento. Profundiza en el problema moral de la autoaceptación, afirmando que aceptarse a uno mismo es el núcleo del desafío moral y la verdadera prueba de toda la perspectiva de vida de una persona. Esta idea es profundamente desafiante porque, aunque los actos de bondad o perdón hacia los demás son relativamente fáciles y visibles, dirigir esa misma bondad hacia adentro para abrazar nuestras partes más despreciadas y rechazadas requiere un coraje y una honestidad extraordinarios. Jung ilustra esto con una metáfora vívida. ¿Qué pasaría si descubriera que lo menos de todos, el más pobre de todos los mendigos, el más insolente de todos los ofensores, incluso el mismísimo demonio, reside dentro de mí? Este es el corazón del argumento de Jung. El enemigo que debemos aprender a amar y apoyar a menudo está dentro de nosotros. Sin embargo, como Jung señala, nuestro instinto es negar y rechazar esta realidad interna, llevándonos a ocultarla, condenarla y encolerizarnos contra ella. Al hacerlo, nos alienamos de nuestra verdadera naturaleza y de la presencia divina que busca entrar en nuestros corazones a través de estos aspectos despreciados de nuestro ser. La exploración de Jung sobre la autoaceptación tiene implicaciones significativas para el individuo moderno. Observa que las personas contemporáneas están menos interesadas en imitar a Cristo y más enfocadas en vivir sus propias vidas únicas. Esta afirmación captura la crisis existencial de la modernidad, donde un mundo que a menudo valora la conformidad y la tradición fuerza a los individuos a luchar por afirmar sus identidades únicas. Jung argumenta que esta lucha no es meramente egoísta, sino que refleja una necesidad espiritual más profunda. El individuo debe reconciliarse con su propia naturaleza y con el enemigo interno para lograr una verdadera paz y satisfacción. Uno de los aspectos más desafiantes de este proceso es confrontar el egoísmo. Jung reconoce que el egoísmo a menudo se ve como un mal tangible, especialmente en el estado neurótico, pero advierte contra juicios simplistas. Explica que, para ayudar eficazmente a sus pacientes, debe reconocer la profunda importancia de su egoísmo e incluso ayudarlos a superarlo. Esto puede parecer contraintuitivo, pero el punto de Jung es que cuando el egoísmo se entiende e integra, puede convertirse en una fuente de fuerza y crecimiento. Solo al experimentar y comprender plenamente su egoísmo, los individuos pueden trascenderlo y redescubrir el valor de la conexión y la comunidad. Las ideas de Jung culminan en una observación profunda sobre la transformación. Lo que una vez fue malo puede convertirse en bueno, y lo que parecía bueno puede mantener vivas las fuerzas del mal. Este principio, conocido como enantiodromia, la transformación de algo en su opuesto, es una ley fundamental de la vida y una piedra angular de la psicología junguiana. A través de este proceso, las mitades opuestas de la personalidad pueden reunirse, poniendo fin al conflicto interno y permitiendo una verdadera sanación. Esta conferencia no es simplemente un tratado teórico, sino una guía práctica para navegar las complejidades de la existencia humana. Las palabras de Jung nos desafían a mirar hacia adentro con honestidad y compasión, confrontar nuestros miedos y prejuicios
y abrazar la plenitud de nuestra humanidad. Nos recuerda que la sanación no se trata de borrar lo que está roto, sino de integrarlo en un todo más grande y significativo. En resumen, la conferencia de Jung al clero es una obra atemporal y profundamente transformadora. Aborda la lucha humana universal por la aceptación, el desafío moral del amor propio y el profundo misterio de la transformación personal. Sus ideas siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron cuando las presentó por primera vez, ofreciendo un camino hacia la sanación que es tanto profundamente espiritual como profundamente humano. Buenos días a todas y a todos. Hoy me gustaría hablar de una idea que me resulta especialmente cercana al corazón y que, espero, os brinde una gran dosis de energía positiva. Se suele oír que la vida en realidad empieza a los 50. Para algunas personas no es más que una frase hecha o un cliché sin importancia. Para otras, en cambio, es una realidad concreta, una especie de despertar que aparece cuando uno se dice, bueno, he recorrido ya un largo camino. ¿Qué voy a hacer ahora con el resto de mi vida? En lugar de ver esta etapa como el inicio de un declive, ¿por qué no concebirla como el punto de partida de una nueva aventura, rica en descubrimientos? En mis reflexiones me inspiro en las ideas de Carl Jung, el filósofo y psiquiatra suizo cuyas teorías han influido profundamente en la psicología moderna. Su visión nos invita a contemplar la segunda mitad de la vida como un período de transformación interior, de búsqueda de autenticidad y de crecimiento personal. Según él, envejecer de ningún modo significa perder toda capacidad de cambio. Al contrario, se gana madurez y perspectiva, lo que permite aprovechar plenamente el potencial de cada uno. Por eso os propongo un viaje al centro de esta idea. La vida empieza de verdad a los 50. ¿Qué puede llevarnos a creer en ello? ¿Cómo se manifiesta esta nueva manera de vivir? ¿Con qué obstáculos podríamos toparnos? Y sobre todo, ¿cómo pueden ayudarnos las enseñanzas de Carl Jung a afrontar esta fase tan decisiva? Poneos cómodos y dejad que os acompañe en una reflexión personal, pero a la vez universal. Lo primero que salta a la vista cuando hablamos de los 50 es el valor simbólico de este hito. Antes de llegar a los 50, solemos tener la impresión de que la vida sigue un curso más o menos trazado. Se estudia, se empieza a trabajar, se construye una carrera o se crían hijos. Uno se asienta en algún lugar. Todo ello puede resultar muy enriquecedor, pero también agotador. Se tiene la sensación de ir cumpliendo numerosos objetivos para responder a las expectativas de la sociedad. Una casa, un coche, un puesto de prestigio, logros visibles. Y entonces, un día, nos encontramos ante ese punto de inflexión, ese célebre cumpleaños de 2 cifras, que puede causar una conmoción interior. ¿Qué he conseguido? ¿Qué me queda por vivir? ¿En qué quiero emplear los próximos años? Carl Jung, en sus trabajos y en su concepto de individuación, propone que existe un punto de giro psicológico a partir de los 40 años, que puede revelarse plenamente a los 50. ¿Por qué? Porque a esa edad ya se tiene un cierto bagaje de experiencias. Se han vivido alegrías, penas, fracasos y éxitos. Ya no se es un adolescente o un joven adulto que aún debe aprenderlo todo, pero tampoco se está en una edad muy avanzada. Se está en una fase de transición en la que, quizá, el cuerpo empieza a mostrar ciertas limitaciones, mientras que la mente puede ganar en profundidad. Jung nos invita precisamente a tomar conciencia de esta riqueza interior que ahora se nos hace más accesible. Con frecuencia ocurre un fenómeno que a veces se denomina crisis de la mediana edad, o incluso crisis de los 50. Los medios la retratan a menudo de forma exagerada. Uno se compra una moto, se marcha con mochila al otro lado del mundo, cambia su peinado de la noche a la mañana o plantea un cambio radical de profesión. En realidad, según Jung, esta crisis es una etapa casi necesaria. Es el momento en el que uno se pregunta, ¿quién soy en realidad ahora que he hecho todo aquello que se esperaba de mí? Es un replanteamiento que puede ser doloroso si simplemente se lo deja pasar, pero que puede convertirse en una oportunidad extraordinaria
si se toma como un trampolín para lo que viene después. ¿Por qué un trampolín? Porque a los 50 aún quedan muchos años buenos por delante. Se está muy lejos de llegar al final del camino. La sociedad cambia, la esperanza de vida aumenta, y cada vez más gente se embarca en nuevos proyectos a esa edad. Se redescubren pasiones olvidadas, se reorienta la carrera, se participa en asociaciones, se dispone de más tiempo para los pasatiempos o para las amistades. Uno se da cuenta de que, al fin y al cabo, la vida no se reduce a ir marcando casillas para cumplir normas sociales. Ahí es donde las ideas de Carl Jung pueden ayudarnos mucho. Nos animan a buscar dentro de nosotros mismos la razón de ser, en lugar de buscar la respuesta en las expectativas externas. La individuación, un concepto central en Jung, consiste en acercarse a la personalidad más profunda, liberándose poco a poco de las imposiciones externas y asumiendo todas las partes de nuestro yo, las que nos gusta mostrar y aquellas que preferiríamos esconder. A los 50, uno está en una posición ideal para iniciar o retomar este proceso, porque ya no se teme tanto el juicio ajeno, o se comprende que ese miedo no debe seguir paralizándonos. Se es más realista sobre los obstáculos, pero también más consciente de los propios recursos. Uno sabe que ya no es invencible, como quizá creía a los 20, pero sabe también que ha aguantado, a pesar de las dificultades. Esa fortaleza se puede poner ahora al servicio de los deseos presentes. Por supuesto, no todo es de color de rosa. Hay quienes viven esta etapa con dificultad, sobre todo porque ven cómo su cuerpo cambia, aparecen arrugas, disminuye un poco la energía. Uno se despierta con algunas molestias, ya no tiene la misma resistencia que a los 30 y puede preocuparse por la salud. Otros sienten inquietud ante el rápido paso del tiempo o la idea de que la jubilación está cerca, con toda la incertidumbre financiera o existencial que ello conlleva. Jung no pasa por alto estas dificultades. Sin embargo, nos invita a verlas como aspectos inevitables de la vida, que vale más aceptar y domesticar en vez de negar o combatir inútilmente. En efecto, la sabiduría que puede surgir en torno a los 50 consiste en aprender a reconciliarse con la fugacidad, reconocer que nada es eterno, ni la juventud, ni las relaciones, ni las situaciones laborales, puede llevarnos a disfrutar más intensamente del momento presente. Aprendemos a seleccionar nuestras batallas y a no agotar nuestra energía en disputas o metas superficiales. En su lugar, podemos centrarnos en lo que realmente alimenta el alma, la calidad de las relaciones humanas, la alegría de explorar nuevos territorios, interiores o exteriores, la creación, la transmisión de conocimiento, de valores, de pasiones. Precisamente al reordenar estas prioridades, los 50 pueden convertirse en una edad de oro, y no en una edad de renuncia. Quiero detenerme en la idea de la transmisión. A los 50, a menudo se ha adquirido un saber práctico, una experiencia de vida o una visión del mundo que puede ser muy valiosa para las generaciones más jóvenes. Sean vuestros hijos, vuestros compañeros de trabajo o vuestros seres cercanos, tenéis la posibilidad de compartir todo lo que habéis aprendido, vuestros errores, vuestros logros, vuestras estrategias vitales. De ese modo vuestro recorrido adquiere un nuevo sentido, como si todos esos años que habéis invertido en construir vuestra vida culminaran ahora en la transmisión a otros de parte de vuestra sabiduría. Este acto de generosidad refuerza la sensación de formar parte de algo más grande, algo que según Jung es muy importante para mantener el equilibrio interior. A la vez, transmitir no significa dejar de aprender. Al contrario, a los 50 se puede volver a ser un aprendiz entusiasta. Tal vez se disponga de más tiempo que a los 30, cuando todo sucedía muy deprisa. A menudo se cuenta con más medios económicos o con mayor estabilidad, lo que permite apuntarse a cursos o formarse en algún ámbito apasionante. Se puede emprender un nuevo camino profesional más acorde con nuestros valores o descubrir un talento artístico que antes no nos atrevimos a explorar. A esta edad, lejos de ser un obstáculo, puede llegar a ser una ventaja, pues afrontamos los proyectos con más serenidad y paciencia que a los 20. Esa apertura a lo nuevo,
a la formación continua, mantiene viva la llama interior y la curiosidad que nos hace seguir adelante. Hablemos también de las relaciones humanas. A los 50, a veces empezamos a limpiar nuestro entorno. Detectamos amistades superficiales o interesadas y nos alejamos de relaciones tóxicas que nos consumen energía, para fortalecer los lazos que de verdad importan. Nos aproximamos a personas con valores o intereses afines y perdemos el miedo a decir no cuando algo no nos encaja. Es una libertad recién adquirida. Elegimos nuestro círculo, nos atrevemos a expresar límites y deseos, porque ya conocemos mejor lo que nos sienta bien. Jung subraya a menudo la importancia de integrar nuestras sombras, es decir, esas partes de nosotros mismos que hemos reprimido o tachado de indignas o inaceptables. Al hacernos mayores, tenemos la oportunidad de identificar mejor estas facetas que permanecían ocultas. Tal vez sea el deseo de crear, de viajar, de practicar deporte, de cantar, de cambiar de trabajo o de llevar un estilo de vida menos convencional. En lugar de reprimir esas ansias, podemos acogerlas con indulgencia y preguntarnos si contribuyen a nuestro equilibrio. Entonces, comprendemos que nunca es tarde para emprender algo o para dar voz a facetas de nuestra personalidad que antes no habíamos permitido expresar. Sin embargo, hay que aceptar que no todo ocurre de la noche a la mañana. Pasar de los 50 y redescubrirse puede requerir un trabajo de introspección, replanteamientos y, en ocasiones, fases de confusión. Jung nos aconseja no huir de esos momentos incómodos, pues suelen indicar que está en marcha un cambio profundo. Puede tratarse de una metamorfosis de identidad. Nos deshacemos de lo que ya no nos sirve. Adoptamos nuevas formas de pensar o de sentir, y nos acercamos poco a poco a nuestra esencia verdadera. Este proceso rara vez es lineal, y pueden darse retrocesos, dudas y miedos. Sin embargo, si nos permitimos vivirlo, suele fortalecernos al final. Cuando Jung habla de la segunda mitad de la vida, no se refiere solo a una cifra cronológica, es más bien un concepto simbólico que dice: después de haber dedicado mucho tiempo a forjar una personalidad social, a cumplir obligaciones, a buscar nuestro sitio, podemos ahora orientarnos hacia nuestro universo interior y darle más espacio. Habla del arquetipo del sabio o de la sabiduría interior que puede surgir en esta época. No es que nos volvamos omnisapientes, pero reconocemos la riqueza que encierran nuestras experiencias pasadas, las pruebas superadas, los éxitos y los fracasos. Todo eso se convierte en un suelo fértil para desarrollar una nueva perspectiva de la vida. Esta nueva visión a menudo va acompañada de una mayor humildad. Dejamos de creernos invencibles o de querer imponer nuestro punto de vista a toda costa. Aceptamos que cada persona tiene su propia vida, sus propias decisiones, y nos abrimos más a comprender al otro. Esta actitud puede propiciar encuentros más profundos y sinceros, en los que ya no intentamos brillar mediante la autoexhibición, sino que aprendemos a escuchar, a apoyar, a animar. De igual modo, aprendemos a ser más indulgentes con nosotros mismos. Reconocemos que siempre hemos actuado lo mejor que sabíamos y nos concedemos el derecho a empezar un capítulo nuevo, sin estar frenados por sentimientos de culpa o remordimientos interminables. Por cierto, no son pocos los que cuentan que a los 50 sienten de pronto un chispazo creativo, como si un fuego interior se hubiera vuelto a encender. Esta creatividad puede adoptar 1000 formas: la pintura, la música, la escritura, la cocina, la jardinería, la decoración o incluso el arte de organizar fiestas. Lo importante es dar espacio a esa fuerza creadora, pues nutre el alma y despierta entusiasmo. Según Jung, la creatividad es una potente vía para conectar con nuestro inconsciente, para esclarecer nuestros símbolos internos y para dar significado a lo que vivimos. No se trata de perseguir logros o el reconocimiento público. La actividad creativa es, ante todo, un regalo que nos hacemos a nosotros mismos, un espacio de libertad donde expresar todo lo que llevamos dentro. Uno podría preguntarse, ¿acaso todo esto está reservado a quienes pueden permitirse plantearse cuestiones existenciales?
Obviamente, la capacidad de plantear cambios o de disponer de tiempo varía según nuestra situación familiar, financiera o laboral. Sin embargo, Jung indica que la transformación interior es posible incluso en circunstancias difíciles. No se trata de irse de repente a la otra punta del mundo o de dar un vuelco total a la vida de la noche a la mañana. A veces basta con dedicarse un rato a la semana a una actividad que nos resulte estimulante, o con leer para nutrir nuestra mente. En ocasiones, es suficiente con cambiar la forma de relacionarnos con nuestros seres cercanos o atreverse a hablar de temas más profundos con los amigos. Lo esencial es la voluntad de aproximarnos cada día un poco más a nuestro verdadero yo, aunque sea con pequeños pasos. En ese sentido, los 50 pueden ser la edad en la que uno aprende a decir sí y no de forma más consciente. Sí a lo que nos hace crecer, nos hace felices y enriquece nuestra vida, y no a lo que nos desgasta, nos encierra o contradice nuestros valores. Este ajuste tan sutil puede tener un gran impacto en nuestro bienestar. Al revisar nuestras obligaciones, nuestras relaciones y nuestros hábitos de consumo, recuperamos cierta claridad y ligereza, nos dispersamos menos y volvemos a lo esencial. Y ese aspecto fundamental ya no lo definimos solo según lo que esperan los demás, sino que lo sentimos profundo en nuestro interior. Otro aspecto crucial es nuestra percepción del tiempo. Antes de los 50, a menudo tenemos la sensación de que todo es posible y de que el futuro se extiende sin límites. A los 50, uno comprende que ya ha recorrido un buen trecho y que el tiempo que queda es valioso. En lugar de angustiarnos, esa toma de conciencia puede alentarnos a aprovechar al máximo lo que somos y a dejar de posponer nuestros sueños de continuo. Pensamos, ahora o nunca. Esa claridad nos ayuda a clasificar nuestras prioridades con más cuidado y a evitar malgastar el tiempo inútilmente. Agradecemos todo lo vivido y todo lo que aún nos queda por vivir, y en eso encontramos una serenidad interior que tal vez antes no conocíamos. Algunos dirán, sí, pero también hay pérdidas, separaciones y problemas de salud en esta etapa. Es cierto, la vida no perdona a nadie, pero según Jung, enfrentarse a estas crisis justamente nos hace madurar en la segunda mitad de la vida. Comprendemos que el objetivo no es evitar el sufrimiento a toda costa, sino saber acogerlo, superarlo y aprender de él. Aceptar que todo cambia, incluido uno mismo, nos vuelve más flexibles por dentro. En vez de atrincherarnos en la ira o la negación, elegimos adaptarnos, progresar. Esa resiliencia, que a menudo se fortalece con la edad, es un activo imprescindible para afrontar las dificultades sin caer en la desesperación. Para muchos, el umbral de los 50 es también una ocasión para revisar la cuestión espiritual en un sentido amplio. No tiene por qué significar adherirse a una religión o a una corriente mística, sino preguntarse, ¿hay algo más grande que dé sentido a mi vida? ¿Cómo puedo conectarme con algo más grande que yo mismo? Algunas personas hallan esa conexión en la naturaleza, en el arte, en la meditación, en la oración o en el compromiso social. Lo fundamental es sentir que no somos seres aislados en un mundo indiferente, sino parte de un todo al que podemos aportar algo. Esta visión a menudo aporta calma y determinación, haciendo de la cincuentena un nuevo comienzo y no un declive. Si miramos a nuestro alrededor, vemos cada vez más gente que, al pasar los 50, decide emprender por cuenta propia, escribir, viajar por el mundo o enseñar. Hay infinidad de ejemplos. Con 52 años descubrí mi pasión por la alta cocina. Empecé a bailar a los 55 y me siento más joven cada día. Publiqué mi primer libro a los 58, aunque nunca me había atrevido a escribir antes. Todo ello demuestra que la chispa vital no desaparece con la edad, siempre que la escuchemos y la alimentemos. Puede que otros miren con escepticismo, pero es entonces cuando la madurez sale a flote. Nos preocupamos menos por lo que piensen los demás y vamos tras lo que de verdad nos conviene. Carl Jung diría que este florecimiento tardío resulta en realidad perfectamente lógico. La primera mitad de la vida
suele dedicarse a construir nuestro yo social y a adquirir aptitudes que nos permitan desenvolvernos en el mundo. En la segunda mitad, podemos dedicarnos a explorar nuestro yo profundo, nuestros deseos, nuestra creatividad, nuestra relación con lo invisible o lo sagrado, según las creencias de cada cual. Así que no es de extrañar que surjan súbitamente nuevas pasiones, que intereses olvidados cobren nueva vida o que proyectos que llevaban años latentes se realicen por fin. Liberamos la energía que habíamos empleado hasta ese momento en otras metas. Esto no significa, claro está, que las cuestiones materiales no importen. Muchos se preguntan, ¿puedo permitirme dejarlo todo para perseguir mi sueño? Evidentemente, no todo el mundo puede tomar decisiones drásticas, pero siempre podemos ajustar nuestro día a día para dotarlo de más sentido y coherencia. Para un renacer interior, no es imprescindible cambiar de trabajo por completo. A veces, basta con dedicar nuestro tiempo libre a actividades más satisfactorias o desarrollar pequeños proyectos en paralelo que nos apasionen. Lo importante es no caer en la sensación de impotencia o de inevitabilidad. Incluso a los 50, podemos orientar nuestra vida hacia lo que nuestro corazón nos dicta. Otro aspecto interesante es la relación con el pasado. A los 50, uno cuenta con un bagaje vital del que puede sentirse orgulloso, pese a los errores o momentos duros que incluya. Precisamente esos tropiezos y crisis forman parte de nuestra historia. Jung nos anima a verlos como lecciones y no como fracasos definitivos. Podemos revisar nuestro pasado con una mirada más amable y comprensiva y reconciliarnos con las decisiones que tomamos. Esa reconciliación es un paso esencial para la paz interior, porque nos libera de la culpa permanente o el arrepentimiento sin fin. Aceptamos lo que ha sido y construimos a partir de ello los cimientos para lo que vendrá. Al profundizar en todas estas reflexiones, comprendemos que la idea de que la vida empieza de verdad a los 50 no es una orden de cambiarlo todo de golpe. Es más bien una invitación a abrirnos a la posibilidad de que nos espera una nueva etapa llena de alegrías, retos y descubrimientos. Nos recuerda que nunca es tarde para desplegar las alas, para ser uno mismo en toda su plenitud y buscar lo que de verdad nos completa. Nos anima a no dejar que la rutina nos atrape, sino a aprovechar el tiempo para profundizar en nuestro autoconocimiento y nuestra percepción del mundo. Y luego está la idea del legado. A los 50, uno a veces se plantea qué dejará atrás de sí, no necesariamente un legado material, sino más bien humano, afectivo, cultural o moral. ¿Qué queremos transmitir a nuestros hijos, nietos, alumnos o a la gente que nos rodea? ¿Qué valores, qué historias, qué inspiración? Esta reflexión a menudo insufla un aire renovado a nuestro día a día, porque empezamos a actuar no solo por nosotros, sino también por los demás, por esa huella positiva que deseamos dejar. Eso refuerza aún más la motivación de cultivar lo mejor de nosotros mismos y de seguir creciendo, aun cuando los años avancen. En resumen, el mensaje principal que podemos extraer es que los 50 no tienen por qué significar un final, sino un nuevo comienzo. Carl Jung nos invita a convertir este momento en un rito de paso, dejar atrás ciertas ilusiones de la juventud, ser conscientes de que el tiempo es limitado, pero a la vez abrazar con más intensidad la belleza del presente y la riqueza de nuestro interior. Uno se siente llamado a ser más auténtico, más claro, más abierto, más en sintonía con su verdadera esencia. Se comprende que la vida no es algo inmóvil y que en cualquier instante ofrece oportunidades para renovarse hasta el final. Si os encontráis, pues, en el umbral de los 50, o si ya habéis cumplido esa edad, tal vez os veáis reflejados en estas ideas. Puede que percibáis ese nuevo soplo de aire fresco o una curiosidad por ámbitos de la vida que nunca antes habíais explorado. O quizá estéis pasando una etapa de incertidumbre, de dudas o de tristeza, porque no sabéis cómo reactivar vuestra vida. Tranquilos, no estáis solos. Muchas personas se formulan estas preguntas y a menudo se encuentran pistas de solución en la conversación y el intercambio con los demás. Tomad tiempo para hablar con la gente, escuchar experiencias, leer,
Formaros. Veréis que no sois ni demasiado mayores, ni demasiado cansados, ni que es demasiado tarde para emprender un nuevo rumbo. Y si todavía no habéis llegado a los 50, podéis prepararos adoptando una actitud de apertura y cuestionándoos vuestra propia vida. No es preciso esperar a un cumpleaños redondo para comenzar una transformación interior. Cada día es una ocasión para plantearnos si lo que hacemos está en armonía con nuestro ser más profundo, si nuestras elecciones reflejan de veras nuestros anhelos más íntimos. Cuanto antes lo empecemos, más serenidad y confianza tendremos cuando alcancemos la cincuentena, en lugar de verla como algo amenazador. Por último, hay que decir que, según la perspectiva de Carl Jung, cumplir 50 años puede suponer el comienzo de un viaje apasionante en el que uno se permite ser del todo uno mismo, descubrir su verdadero yo y materializar sus sueños más acariciados. Es una etapa en la que se puede decidir amarse, perdonarse, abrirse al mundo y transmitir lo aprendido, sin perder jamás la curiosidad ni las ganas de vivir nuevas experiencias. Tanto si estáis a punto de cruzar ese umbral como si ya lo habéis hecho, espero que estas reflexiones os animen a creer que la vida de verdad empieza a los 50. No es solo una frase hecha, sino una perspectiva real, rebosante de promesas y oportunidades de crecer. Gracias por haberme prestado vuestra atención. Deseo de corazón que cada uno y cada una de vosotros encare esta fase de la vida con confianza y curiosidad, que la convierta en un trampolín para todo aquello que os importe y que descubráis quizá una versión aún más rica de vuestra existencia. Cuidaos mucho, cultivad vuestras pasiones, compartid vuestras ideas con las personas que amáis y conservad siempre esta sólida convicción. Mientras vivamos podemos reinventarnos. Da igual la edad que figure en nuestro documento de identidad, la actitud interior es lo que cuenta. Sí, la vida de verdad empieza a los 50. ¿Y por qué no también a los 60, 70 o la edad que sea, siempre que escuchemos lo que nos impulsa? Mucha suerte en vuestro camino y hasta pronto. La historia del yo comienza con la totalidad. Nacemos como seres unificados, existiendo en un estado de completitud original. Sin embargo, a medida que crecemos y desarrollamos un sentido de yo, esta totalidad se fragmenta. Carl Jung describe este viaje como el ego self. La primera mitad de la vida es un movimiento alejado del yo, y la segunda mitad es un retorno a él. Este es el proceso de separación y reunión, una dinámica que moldea todo el arco de nuestras vidas. Jung escribió que el self no es solo el centro, sino también toda la circunferencia, que abarca tanto lo consciente como lo inconsciente. Es el centro de esta totalidad, así como el ego es el centro de la conciencia. El self es el todo, pero el ego, nuestro sentido de individualidad, es simplemente un fragmento. Surgen problemas cuando el ego domina, actuando como la única fuente de nuestra identidad. Al hacerlo, desatendemos las vastas y misteriosas profundidades del inconsciente. Esto crea una psique desequilibrada, llevando a lo que Jung llamó disociación psíquica. La tarea entonces es construir un puente sobre esta división y recuperar la unidad que una vez tuvimos, la totalidad original que yace latente dentro. Paradójicamente, para avanzar, debemos mirar hacia atrás. La totalidad no es una regresión a la infantilidad, sino una recuperación de la unidad infantil. Sin embargo, esta recuperación tiene trampas. Por ejemplo, el deseo de permanecer en el círculo protector de la madre, un estado de dependencia, resulta en estancamiento. Este es el arquetipo del hombre niño, un adulto que no ha logrado madurar. La verdadera madurez requiere integrar al arquetipo del niño interior mientras se asume la responsabilidad. Friedrich Nietzsche proporciona una profunda visión de este proceso en Así habló Zaratustra. Él vio al niño como la metamorfosis definitiva. Escribió: «El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda autopropulsada, un primer movimiento, un sí sagrado».
La metáfora del niño representa un retorno a la creatividad y el juego esenciales de la vida. El niño significa una ruptura con el peso de las cargas pasadas y las expectativas sociales, un renacimiento hacia la espontaneidad y la imaginación. Sin embargo, esta transformación está lejos de ser simple. Como adultos, suprimimos las cualidades de juego y asombro en favor de la seriedad y la responsabilidad. Nuestro niño interior queda enterrado bajo los roles que asumimos, las expectativas que nos esforzamos por cumplir y las máscaras que usamos para navegar la vida social. Sin embargo, este niño permanece dentro de nosotros, anhelando expresión. En ausencia de integración, podemos inconscientemente anhelar este estado de ser. Vemos este anhelo en nuestra nostalgia por el pasado o en nuestra atracción hacia historias y mitos que reavivan nuestro sentido de asombro. Los niños viven en un mundo de animismo, un estado donde todo está vivo con significado. Los objetos se convierten en compañeros en sus juegos, imbuidos de historias y personalidades. Esta proyección creativa no es mero escapismo, sino una parte esencial de su conexión con el mundo. Jung reconoció la profunda importancia de este estado imaginativo, escribiendo que el principio dinámico de la fantasía es el juego, una característica también del niño. Como tal, parece inconsistente con el principio del trabajo serio, pero sin jugar con la fantasía, ningún trabajo creativo ha nacido jamás. La deuda que tenemos con el juego de la imaginación es inconmensurable. Reconectarse con el niño interior es redescubrir esta vitalidad imaginativa. No se trata de revertir a la infantilidad, sino de abrazar la capacidad de creatividad, alegría y asombro en nuestras vidas adultas. Al integrar esta parte de nosotros mismos, abrimos la puerta a un estado elevado de conciencia, un estado que nos permite involucrarnos más profundamente con las complejidades y misterios de la vida. Jung hablaba a menudo del proceso de desintegración y reintegración como la esencia del desarrollo humano. Nacemos completos, nos fragmentamos y debemos volver a juntarnos. Este viaje es el camino hacia la autorrealización, donde no solo redescubrimos nuestra totalidad original, sino que también la transformamos en algo más profundo. Esta transformación no es inmediata. Requiere esfuerzo, paciencia y lo que Jung denominó trabajo interior. La sabiduría antigua también enfatiza la importancia de la disciplina en este proceso. En El secreto de la flor de oro, un texto taoísta, se escribe que sólo después de 100 días de trabajo constante, la luz es genuina. Sólo entonces se puede comenzar a trabajar con el fuego espiritual. La luz, en este contexto, representa un estado agudo de conciencia, uno que nos permite iluminar las partes más oscuras e inconscientes de nosotros mismos. Jung ecoó esta idea, afirmando: es hora de darnos cuenta de que es inútil alabar la luz y predicarla si nadie puede verla. Es mucho más necesario enseñar a la gente el arte de ver. El viaje hacia la totalidad no es lineal. Jung lo describió como circumambulación, un viaje en espiral alrededor del yo. Cada experiencia, cada emoción y cada desafío que enfrentamos es un paso más cerca del centro. El propio Jung encontró consuelo en esta realización, escribiendo: comencé a entender que el objetivo del desarrollo psíquico es el self. No hay una evolución lineal. Solo hay una circumambulación del self. Esta comprensión le dio estabilidad y gradualmente su paz interior regresó. Alinear con el centro es encontrar alivio del caos, la ansiedad, el sufrimiento y la incansable búsqueda de metas externas de la vida. El dinero, la fama y el poder pertenecen al borde de la rueda. El centro ofrece estabilidad, paz y trascendencia. En el simbolismo medieval, este concepto a menudo se ilustraba a través de la imagen de una rueda.
En el borde está un rey que cicla interminablemente a través de estados de poder y pérdida. Estoy reinando, he reinado, he perdido mi reino y reinaré. En el centro de la rueda está Cristo, un símbolo del self. El mensaje es claro. Vivir en el borde es estar a merced de la imprevisibilidad de la vida. Habitar el centro es encontrar la verdadera libertad. Los antiguos griegos tenían un término para el estado de equilibrio interno: apatheia. No es apatía, sino un profundo estado de tranquilidad donde uno permanece impasible ante los eventos externos. Los estoicos también valoraban este ideal, enseñando la dicotomía del control, centrarse en lo que está dentro de nuestro poder y dejar ir lo que no lo está. Al observar los eventos tal como son, en lugar de a través del lente de nuestros deseos o miedos, podemos encontrar una medida de paz en medio de la turbulencia de la vida. Sin embargo, como con todos los estados de alineación, apatheia es temporal. No es un estado permanente, sino una armonía fugaz, un momento en que el ego se alinea con el self. Esta alineación nutre el alma y ofrece un atisbo de lo que significa estar completo. Aquellos que no logran esta alineación permanecen atrapados en el borde de la rueda, atrapados en ciclos de ansiedad y sufrimiento.